Hola, soy Maggie Solé, mentora experta en expansión del alma y te doy la bienvenida a Mágico y Real. Hoy vamos a hablar del miedo. Ese que a veces ni siquiera sabemos que está, pero desde las sombras dirige nuestras decisiones, acciones y nuestra energía. Se esconde a veces con emociones de ira, angustia, vergüenza, celos. En este episodio te propongo herramientas para reconocerlo y empezar a desarmarlo, para vivir una vida auténtica, llena de disfrute y alineada a tu alma. ¿Empezamos? Buenas. Hoy vamos a hablar del miedo. Sé que a veces suena raro porque muchas personas me dicen, pero yo no siento que tenga miedo. Y es normal, porque generalmente asociamos el miedo a una persona que es tímida, que se esconde, que le cuesta tomar riesgos, que se paraliza si tiene que hablar en público. Entonces, digo, no, yo no tengo miedo porque eso no me pasa. Pero el miedo tiene muchas máscaras y se esconde detrás de nuestras creencias, pensamientos, hábitos y acciones, saboteándonos con frases y pensamientos que nos alejan de ser la persona que realmente vinimos a este mundo a encarnar. Suena fuerte, ya sé. Por eso para mí es tan importante reconocer esas máscaras del miedo, para que deje de gobernarnos desde ese inconsciente. Mucho de lo que vamos a estar hablando hoy lo vamos a profundizar en nuestro entrenamiento gratuito de mayo, que esta va a ser creo que la 3ª edición, pero quiero que vayamos entrando en sintonía juntos. Así que antes de abrir la mente, como siempre vamos a abrir el corazón, ahí donde estés. Inhala profundo con una gran sonrisa, vamos a decirle al cuerpo que es seguro estar acá. Sentí cómo está tu cuello, relájalo. Exhala suave. Si podés, lleva una mano al corazón y simplemente permitite estar presente. Una gran sonrisa, sentí cómo estás a salvo y abrite a recibir todo este mensaje, todo lo que tu cuerpo esté listo para recibir. Sentí el peso de tu cuerpo, exhalá. Mientras inhalás y exhalás, permitite estar abierta, permitite estar presente. Deja que la mente se vaya a un costado y permitite escuchar con el alma. Hoy vamos a hablarle especialmente al cuerpo para que el alma tenga lugar de habitarlo. Cuando exhales, solta cualquier bloqueo, cualquier tensión. Eso. Y con una gran sonrisa, si estabas con ojos cerrados, podés abrirlo. Bueno, ¿qué es el miedo entonces? Mi respuesta simple pero contundente es que el miedo es lo contrario al amor. Así de simple. Donde hay miedo, no hay amor. Un curso de milagros para mí lo resume perfecto. Curso de Milagros es un libro que, lo voy a dejar acá abajo en comentarios. Para mí tiene sabiduría que es la base de mucho de lo que compartimos, que se resume en esas páginas tan sagradas. Pero cuando me acerqué a este curso de milagros fue cuando entendí que solo hay 2 emociones de base, las relacionadas con el miedo y las relacionadas con amor. Tanto el juicio como el control, como la culpa, como la vergüenza, los celos, la comparación, la ira, la angustia, nacen del miedo. La exigencia, todas son emociones del miedo. Quizá nunca lo habías visto así. Es normal. Generalmente lo llaman emociones negativas o emociones tóxicas.
y nos enseñan a gestionar esas emociones. Pero si no entendemos que de base eso es miedo y aparecen para protegernos, nunca las vamos a poder abrazar para responder diferente. Si estás hace poquito acá, te recomiendo que escuches también el episodio 25, donde hablo mucho de qué es el miedo y cómo afecta en nuestras creencias, hábitos y acciones. Y también ahí explico que el miedo es necesario y por eso existe, porque nos cuida, porque nos protege. El problema es cuando no somos conscientes de que hay un trauma que genera miedo y eso nos controla. Reaccionamos en lugar de responder. La invitación de hoy es que a medida que yo vaya hablando, vayas reconociendo qué miedos hay en vos. Una pista para registrar si estamos siendo gobernados por el miedo es que estamos siempre en estado de alerta, como estresados, ansiosos, en modo supervivencia, súper exigentes, autoboicotadores. Yo le llamo el gato enojado. Es como que andamos siempre con esos pelos parados ante cualquier amenaza. Nos ponemos en modo ataque si de repente estamos llegando tarde, rajuneamos y nos sentimos atacados, o nos escondemos cuando sentimos que algo en nuestra vida está siendo amenazado. Dijimos que lo contrario al miedo es el amor. ¿Cómo sería, ¿no?, vivir una vida desde el amor? Cuando elegimos el amor salimos de ese estado de supervivencia y volvemos a vivir. Se disuelven las tensiones en el cuerpo y no porque vayas a un masajista, porque dejamos de estar en estado de alerta. El cuerpo vuelve a estar en homeostasis, se sana solo. Parece milagroso, pero es simplemente que dejamos de autodestruirnos. Y vemos el cuerpo como se relaja y como un gato ronronea de amor. Así que vamos a registrar juntos entonces este miedo. Como decía antes, el miedo no siempre se presenta como un tengo miedo a, tengo miedo de, tengo miedo a que si hago esto pasa esto. A veces aparece como ira, como tristeza, como un bloqueo en el pecho, como una exigencia. A veces como esa voz que te dice, no es suficiente, hace más para que te quieran. No es el momento para tal cosa, ahora tenés que hacer esto. ¿Y si no funciona? Otras veces aparece como una tensión en el cuerpo, una presión en la panza o una autoexigencia que no te deja descansar y ya aparece el insomnio. Y para poner un ejemplo, te voy a contar algo personal para que entiendas cómo trabaja el miedo que no nombramos. Hace poco se me venció el registro de conducir y tuve que hacer la prueba de manejo desde cero, teórico y práctico, todo. Y me puse muy, muy tensa. El cuerpo es como que estaba como congelado, al punto de que buscaba excusas para no tener que pasar por esta prueba. Quería procrastinar inconscientemente, buscaba excusas, al punto que el universo me devolvió esto y tuve que ir 3 veces porque no les andaba el sistema. Entonces respiré y me pregunté, ¿cuál es tu problema, Maggie? Hace 20 años que manejas. Y con esa pregunta, de repente apareció la imagen de mí misma a los 17 años, cuando le pedí a mi papá que me autorizara a tener registro. En donde vivo es legal manejar a los 18, pero podés hacerlo a los 17 con un permiso. Y yo estaba feliz, estaba lista para ser independiente, manejar y no tener que depender de nadie. Pero tenía que aprender a manejar primero. Así que papá me dijo, bueno, dale, yo te llevo a manejar. Me llevó, primer día, fue una experiencia desastrosa. Me desafió como si yo ya manejara de toda la vida y nunca había agarrado un auto en mi vida. En ese momento era un auto con cambios. Y se empezó a poner muy nervioso porque él quería que yo hiciera lo que él me decía y yo cada vez me ponía más nerviosa porque él se ponía nerviosa. Quería que él, el auto corcoviaba porque quería que el freno y el embrague y no sé qué y todo saliera como él quería y yo me paralizaba y me ponía nerviosa. En un momento esa cosa se pone muy picante. Yo vivía atrás de las vías del tren y en un momento me dice, bueno, a ver, freno de mano. Clava el freno de mano en la mitad de las vías y me dice, arrancá desde acá. Y yo, ay, nos va a empezar el tren, no, papá, no sé qué. Arrancá desde acá. Me agarró una ira,
Empecé a gritar por dentro y por fuera. Tenía un terror a que viniera el tren y nos pisara. No sé cómo hice, avancé y lo primero que hice fue volver a casa. Terminé volviendo con una frustración de que mi plan había fallado. Con un portazo cerré la puerta de mi cuarto y dije, ¿por qué hice esto? ¿Qué pasó? Terminé sacando registro de mis 25 años, 7 años después, con una autoescuela. En mi inconsciente tenía terror de volver a pasar por ese momento. Pero en el momento no me di cuenta. Y empecé a dilatar y todos sacaban registro y yo no. Bueno, logré hacerlo. Me sentía acompañada me acuerdo, mi profesor de la autoescuela me llevó ese día. Todo fantástico. Cuestión que a mis 40 años se me vence el registro y tenía que ir de vuelta. Y Maui, mi marido, estaba de viaje y tenía que sacar turno y el que estaba disponible era mi papá. Y a mí me agarró un colapso. Dije, no quiero. Pero claro, en el momento no entendía y de repente uní las historias. Estaba yendo de vuelta, después de casi 23 años, a sacar registro con mi papá. Y te cuento esto porque hasta que yo no entendí eso en mi cuerpo, no dejé que mi cuerpo hablara, que le preguntara, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan tensa? Fue cuando recién me pude regular y calmarme. Y el examen fue maravilloso. Tema aparte, no terminé yendo con mi papá, terminé yendo con mi hermano. Pero bueno, esa fue una decisión que elegí tomar porque dije, ¿para qué colapsar mi sistema? Eso también es algo interesante para ver del miedo, ¿no? Tomar decisiones y decir, esta persona me va a poner nerviosa, mejor elijo a otra, ¿no? Por eso, registrar el cuerpo nos hace salir de ese enrosque mental de por qué, si yo cuando era chica. El cuerpo es muy sabio. Y es probable que mientras vayas escuchando esto, haya sensaciones que se van disparando, hasta quizá te aparecen escenas de tu vida, que vayas diciendo, ay sí, a mí me pasó lo mismo cuando estaba acá haciendo esto, lo otro. La idea es que no se sobreanalice, ¿no? El cuerpo no es para sobreanalizarlo, es para preguntarle qué es lo que siente, de qué tenés miedo. Y hay miles de ejemplos cotidianos de cómo el miedo al rechazo se disfraza en soy autosuficiente, no necesito pedir ayuda. El miedo al fracaso se esconde en procrastinación y dilato lo que digo querer hacer, porque en el fondo tengo miedo a no hacerlo como a mí me gustaría o como otros siento que esperan que salga. Y el más difícil para mí es el miedo a sentir. Cuando un trauma que me quedó en el cuerpo fue tan fuerte que me desconecto y me convierto como en una cabeza flotante sin cuerpo. Me vuelvo como de hierro, no siento, no lloro, no me emociono y tampoco gozo la vida con todos sus colores, porque todo pasa por la mente, como si lo demás estuviera anestesiado. Si llegaste hasta acá, vamos a inhalar por la nariz con una sonrisa y exhalar porque es un montón. El miedo es tan poderoso que afecta al cuerpo, al sistema nervioso y activa nuestros mecanismos de defensa. Cuando sentimos miedo, aunque no lo reconozcamos, activa lo que se llama el modo supervivencia. Y hay 3 respuestas que probablemente las hayas escuchado alguna vez. Son respuestas que vienen de nuestro cerebro reptiliano, de millones de años atrás. Se activa nuestro sistema nervioso autónomo para dar 3 respuestas fundamentales: la lucha, la huida o el congelamiento. Cuando se activa la respuesta de la lucha es cuando estamos constantemente a la defensiva. Nos dicen algo y no, pero nos exigimos de más. Estamos constantemente como sobrecargados porque estamos como en cuerpo luchón, como tenemos que dar más, como preparados para la batalla, como Braveheart, ¿no? Como allá vamos, ¿no? Y todo requiere mucho esfuerzo. Cuando se activa la respuesta de la huida,
Es cuando evitamos hacer algo o hablar con alguien, procrastinamos una conversación o una acción. Y después está la última, que es congelamiento, que es cuando sentimos que el cuerpo colapsa y no podemos avanzar. Inclusive respiramos más corto o nos cuesta levantarnos de la cama. Estas 3 respuestas pueden estar sucediendo en tu vida al mismo tiempo. Con algo me pongo en modo lucha, entonces en otro aspecto me pongo en modo congelado y en otro huyo. Estas 3 respuestas preparan al cuerpo, liberando hormonas del estrés que aumentan tu frecuencia cardíaca o la bajan, redirigen el flujo sanguíneo a los músculos y liberan las reservas de energía. Este tema del miedo es fundamental porque a veces sentimos que estamos desvitalizados. Y es que nuestra mente se está llevando el 80% de nuestra energía. Si estás constantemente con este sistema, como si tuvieras al león que te viene a atacar y en el fondo el león es tu jefe, es la conversación que tenés que encarar, es eso que querés hacer pero no te animás, eso descarga toda tu energía vital. Y quiero recordarte que no estás rota por eso, que no estás sola, que a todos nos pasa. Eso que estás viviendo es tu sistema nervioso tratando de cuidarte, porque como te decía antes, el miedo nos quiere proteger. Por eso para mí, el primer paso cuando empezás a registrar todo esto, no es forzarte a avanzar y decir yo puedo, vamos, adelante, motivación. Es registrar lo que estás sintiendo. ¿Por qué estás procrastinando? ¿Por qué estás dando tanta vuelta para arrancar algo? ¿Por qué estás constantemente llena de ira, de celos? ¿Qué es lo que hay atrás? Cuando lo sentís en el cuerpo, podés nombrarlo, registrarlo, es que empieza una nueva manera de elegir. En el próximo episodio vamos a profundizar más sobre cómo el miedo se aloja en el cuerpo con estudios de Peter Levine, que es el gran creador de Somatic Experiencing, que escribió el libro de cómo sanar el trauma en el cuerpo. Pero antes quiero cerrar con esto. No podemos estar en estado de supervivencia y disfrutar al mismo tiempo. Es uno o el otro. El cuerpo en supervivencia no pide, no se abre, no sabe recibir la abundancia de la vida. Solo aguanta. La verdadera expansión del alma empieza cuando el cuerpo deja de cerrarse al amor, al placer, a la vida. Así que para cerrar este episodio, respira conmigo otra vez, inhala bien, profundo, todo esto que se estuvo moviendo. Exhala suave por nariz. Inhalo con una gran sonrisa, lleva las manos al corazón. Y lo que sea que se haya movido en vos, abrazalo. Te invito a llevar la mano derecha a tu hombro izquierdo y la mano izquierda a tu hombro derecho y hace un gran abrazo, abrazate. Si te sale puedes apretar los dedos para darle más intención hacia autoabrazo o mover hacia arriba y hacia abajo, como en una caricia. Quiero celebrarte por haber hecho algo enorme hoy. Le diste nombre al miedo. Y te dejo 2 preguntas para escribir en tu bitácora o simplemente sentir en tu corazón. ¿De qué te está queriendo cuidar el miedo? ¿Qué máscara del miedo está gobernando hoy tus decisiones, aunque todavía no lo habías visto? ¿Y qué harías diferente si pudieras elegir desde el amor? No lo sobreanalices, solo deja que salga para que lo traigas a la luz. El primer paso para liberarlo es nombrarlo. Y ojalá este episodio haya sido un susurro de conciencia que te abra muchas puertas. Gracias por estar acá, por escuchar, por animarte a ver con más luz. Y este episodio es solo el comienzo. Si sentiste que te habló, que te tocó, te invito al entrenamiento gratuito del miedo al amor, de la mente al corazón. 2 días para transformar tu historia interna y empezar a ver desde el alma. Vamos a profundizar en cómo empezar a reconocer esos miedos para darles voz y salir de ese estado de supervivencia para empezar a vivir. En la descripción de este episodio te dejo el link para que puedas registrarte.
Te mando un abrazo de alma a alma y hasta nuestro próximo episodio de Mágico y Real.